Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy nos acompaña la abogada laboralista Ana Roque para conversar sobre el próximo pago de la CTS para los trabajadores. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, como indicaba, al inicio de este mes se pagará la compensación por tiempo de servicio CTS. Pero para poner en contexto, coméntenos un poco sobre qué es la CTS y a quiénes les corresponde este dinero extra, porque efectivamente no es para todos los trabajadores. Sí, efectivamente, la compensación por tiempo de servicios o CTS es un concepto o un beneficio social que se otorga solamente a aquellos trabajadores que prestan servicios en empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, es decir, sujetas al régimen del Decreto Supremo 003/97-TR o la Ley de Productividad o Competitividad Laboral. Bien. Eh, para recibir ese concepto tienes que ser un trabajador en planilla dentro de estas empresas, ¿no? Bien, ¿qué otras características deben tener esas personas que van a recibir la CTS? Sí, para poder percibir este concepto, además de ser un trabajador en planilla, tienes que tener una jornada a tiempo completo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los trabajadores que tienen una jornada part-time o que en promedio trabajan inferior a 4 horas diarias no reciben el pago de la CTS. Y en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de las MIPES o de empresas pequeñas. Sí, ellos también se sujetan a esta regla, pero el concepto, o mejor dicho, el cálculo de la CTS va a ser reducida, ¿no? No se hace un cálculo como el que se hace para el régimen privado, que es en función a la remuneración completa, con un sexto de la gratificación, sino que es un concepto más reducido en función a, me parece, 15 días. Bien, y ese pago aproximadamente, ¿a cuántos trabajadores les correspondería, teniendo en cuenta que ahora con la reactivación económica ha aumentado, o bueno, se está recuperando un poco el mercado laboral? Sí, tenemos entendido que considerando que ha habido una recuperación del mercado laboral, ¿no? A razón de esta reactivación económica, la CTS se tendría que otorgar, ¿no? A estos trabajadores ya formalizados, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay un subsidio que se ha venido otorgando a raíz del COVID, ¿no? Y que tiene como finalidad fomentar, ¿no? La contratación de los trabajadores de manera formal y a plazo fijo o indeterminado. Estos trabajadores han sido contratados en virtud de este subsidio son un grupo de estos trabajadores que percibiría este concepto de CTS, ¿no? Tengo entendido que no se puede hasta ese momento hablar de que ha habido una recuperación completa a niveles prepandemia, pero poca recuperación abarcaría a estos trabajadores que ya siendo formales también recibirían el pago de la CTS. Bien, y nos comentó un poquito sobre cómo se hace el cálculo de este beneficio laboral. ¿Podría darnos un ejemplo sobre cómo alguien podría hacer el cálculo en su casa, por ejemplo? Sí, para poder hacer el cálculo de la CTS o de cuánto me correspondería como CTS, tengo que tener en cuenta qué concepto recibo yo o cuánto recibo yo como remuneración básica, ¿no? A este monto de remuneración básica yo tengo que sumarle todos los conceptos o pagos adicionales que mi empleador me dé, ¿no? Y que sean de mi libre disponibilidad y que tengan cierta periodicidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo recibo una remuneración básica, pero adicionalmente me dan algún tipo de comisión, ¿no? Yo tendría que sumar a esta remuneración básica el promedio de las comisiones y en base a eso tendría una remuneración computable. A esta remuneración computable le tengo que sumar un sexto de la última gratificación que percibí, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la CTS que se paga en noviembre, a la remuneración computable tendría que sumarle un sexto de la gratificación que percibí en el mes de julio, ¿no? Y esto sería la base de cálculo para la CTS, ¿no? En función a este monto, se va a tener en cuenta también los días efectivamente trabajados en el último semestre. Para la CTS de noviembre se va a considerar los días efectivamente trabajados entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, ¿no? Se contabilizan la cantidad de días efectivamente trabajados y se hace un cálculo proporcional en función a una, ¿no? división proporcional de este monto de remuneración computable en función a la cantidad de días que trabajé en ese semestre. Claro. Por ejemplo, una persona que, o sea, te refieres a un sueldo bruto, por así decirlo. La persona que gana 2.000 soles tiene que contar esos 2.000 soles completos, sin Sí, solamente lo que recibe.
Bien, y ahora esa CTS se paga máximo en la quincena de noviembre. ¿Qué sucede en caso de los trabajadores que recién terminaron su contrato o fueron retirados de la empresa en los últimos días de noviembre? En los primeros días de noviembre, en los últimos días de octubre. Sí, la norma señala que cuando yo he sido desvinculado o cesado o despedido de una empresa, lo que tiene que suceder es que dentro del plazo de 48 horas me tienen que entregar una liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y en esta liquidación tendría que constar el pago de la CTS trunca, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me desvincularon a finales de octubre o en quincena de octubre, ¿no? Cuando aún no se cumple el plazo máximo para depositar la CTS, lo más probable es que mi empleador me deposite el proporcional de lo que me corresponde por CTS trabajado hasta el día en que, ¿no? Hasta en este caso finales de octubre, me lo deposite junto con la liquidación de beneficios sociales. Es decir, ya no lo deposita en el banco, sino que me lo entrega junto con los beneficios sociales dentro de las 48 horas del cese. En caso de que mi empleador no cumpla con esto, es decir, no me entregue la liquidación de beneficios sociales o me entregue la liquidación pero no esté adjuntando el pago de la CTS, o no cumpla con pagarme la CTS si yo aún presto servicios pero no cumple con este plazo hasta el 15 de noviembre, yo podría denunciar este hecho a SUNAFIL, ¿no? Porque constituye una infracción grave. Claro, y este proceso de denuncia, ¿cuánto tiempo puede tardar? En realidad eso va a depender mucho de la carga que tenga SUNAFIL. SUNAFIL está atendiendo denuncias, de hecho, más o menos en estas épocas, en estas fechas, ¿no? Lo que suele hacer más o menos para finales del mes de noviembre es revisar, ¿no? Hacer una fiscalización aleatoria a las empresas para verificar que hayan pagado la CTS en noviembre. Este procedimiento de inspección va a depender mucho de cuándo inicia, ¿no? Porque yo puedo haber hecho la denuncia y SUNAFIL va a tomarse un plazo prudente para poder iniciar las actividades de inspección, o si es que aleatoriamente SUNAFIL me inspecciona también, ¿no? Inspecciona la empresa, ¿no? También va a tomar ciertos días, ¿no? Normalmente, desde que SUNAFIL llega y te hace una inspección, te da un requerimiento, te da un plazo para cumplir con presentar la información al empleador, ¿no? Para que el empleador pueda cumplir con acreditar que pagó la CTS, ¿no? Y más o menos los plazos van entre 5 a 7 días hábiles para cumplir con este requerimiento. Pero esto abre un procedimiento de inspección que tiene un plazo un poco mayor, ¿no? Lo que puede hacer el empleador cuando ya se ve inmerso en un procedimiento de inspección por el no pago de la CTS, y para evitar o reducir la multa, ¿no? Que tendría por no haber pagado, es efectuar el pago, y de esta manera el empleador no se exonera de la multa, pero puede ser que el inspector, de forma posterior al finalizar el procedimiento, determine una multa inferior dependiendo de si se cumplió con subsanar este incumplimiento. Actualmente, me comentas sobre las multas. Actualmente, ¿cuánto es el monto de multas que puede enfrentar una empresa por no depositar la CTS o, en todo caso, no presentarle al trabajador los documentos de que ha depositado efectivamente este beneficio laboral? En realidad va a depender mucho de la cantidad de trabajadores, ¿no? En lo que respecta a multas por parte de SUNAFIL, las multas se calculan en función a lo que determina una tabla, ¿no? Establecida en el reglamento de la ley de inspecciones, y esta tabla te determina de acuerdo a la gravedad, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la cantidad de trabajadores que se hayan visto afectados, ¿no? Y en este caso, las UITs, ¿no? Que correspondan por cada tipo, por el grupo de trabajadores donde caería esta infracción, ¿no? Porque no es lo mismo que la empresa no le pague la CTS a un solo trabajador como que no le pague a 100 trabajadores, ¿no? Definitivamente la multa va a ser mucho mayor en el segundo escenario. ¿Cuál es el monto máximo aproximadamente? Va a depender de la UIT. La UIT actual es 4.400, ¿no? La multa no bajaría de este monto porque se calcula en función a la UIT. Bien, y en el último año, por la pandemia, ¿se ha establecido alguna medida especial sobre la CTS? No. O sea, no para evitar el pago, ¿no? Lo que se ha hecho es, se ha dado un beneficio para poder retirar el 100% de la CTS,
tenemos que tener en cuenta que la CTS fue creada con la intención de ser un seguro de desempleo. Es decir, si a mí me desvinculaban, yo tenía este monto de CTS en el banco, en mi cuenta bancaria, ¿no?, del banco, que solamente podía, ¿no?, al que podía acceder una vez que mi empleador me entregara una carta para liberar este monto, ¿no? Hasta antes de la pandemia solamente se podía retirar de esta cuenta, ¿no?, el excedente de 4 sueldos, ¿no? Entonces siempre quedaba un monto ahí para poder ser como un seguro de desempleo para el trabajador. Sin embargo, por la pandemia, considerando la afectación que ha tenido la pandemia en los trabajadores, se ha dispuesto que hasta el 31 de diciembre de este año los trabajadores puedan retirar el 100% de este monto de esta cuenta bancaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de la CTS de noviembre, que va a ser depositada en noviembre, un trabajador podría retirar el monto de CTS que se deposite en esta cuenta, ¿no? Porque estamos dentro del plazo del 31 de diciembre del 2021. Perfecto, muchas gracias. Entonces los trabajadores ya saben que tienen plazo solamente hasta fines de este año para poder hacer el retiro del 100% de CTS en caso lo requieran. Muchas gracias por estas explicaciones. Ya saben que si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Tengan un buen fin de semana.